Y el fallo, preguntamos el día viernes, mi abogado preguntó al tribunal, no, el fallo lo tiene, el expediente lo tiene su señoría para dictar fallo y no hay fallo. Y no creo que lo saque luego porque tiene muchos fallos atrasados, porque era juez de letras, civiles, penales, laborales y menores, es como siempre en la judicatura, al final. Entonces, yo me acuerdo que volé a Valparaíso, a la Corte de Valparaíso, el sábado, y el lunes juraba como jueza oral de jueza de garantía en Villarrica. Y me llaman por teléfono, terminando el juramento de jueza, me llaman por teléfono, mi abogado, desesperado. Karen, me dicen, me acaban de notificar una notificación de sentencia de detención provisoria, te dan un plazo de 24 horas para entregar tus hijas al padre. ¿Y de qué fecha es el fallo? Porque yo fui personalmente el viernes, hablé con el funcionario a cargo y me dijo, no tiene para cuándo salir el fallo. Me dice, el fallo está datado del sábado. O sea, el día que yo volaba, él fue a hablar con el juez y Jaime estuvo ahí y pidió hablar con el juez para que le sacara el fallo al tiro. Entonces el juez titular reproduce la recomendación que hace la trabajadora social. Que no obstante que las niñas también, hay un buen ambiente armónico, etcétera, no es menor que las niñas vivan en un contexto de una familia diversa o anormal y que en un contexto de una sociedad tradicional y normal la heterosexualidad es un valor. Por lo tanto, estas niñas pueden sufrir discriminación a futuro. Y eso justamente era la materia del juicio de tuición definitiva, el lesbianismo mío. Entonces, falló en la tuición provisoria, igual como fallaría si hubiera sido el titular. Y entonces, lo que usted alude después, honorable juez, es que yo solicité a la Corte de Apelaciones que se reinhabilitara a ese juez, porque habiendo tenido conocimiento de causa, emitió juicio adelantado. Pudo haber dicho, no sé, ante la gravedad de que las niñas están en riesgo socioeconómico, moral, social, no sé, se le entrega transitoriamente al padre en espera que se resuelva en definitiva. Eso hubiera sido una resolución de tuición provisoria. Pero al hacer todo este argumento, era lo que se estaba alegando en el fondo, en el juicio ordinario del alto conocimiento. ¿Le quedó claro eso, señoría? Sí, muchísimas gracias. Y complementando, la Corte de Apelaciones pide los antecedentes, se los mandan, ven las compulsas y dice, efectivamente, el juez pronunció el fondo en un expediente de tuición provisoria. Por lo tanto, señor, queda inhabilitado para seguir conociendo este fallo y debe conocerlo el juez subrogante, que es el secretario del tribunal. Y ella fue la que me concedió la tuición. Muchas gracias. Y una segunda y última pregunta sobre un tema vinculado. ¿Hay otra visita de asistencia social más adelante? Es decir, cuando el tema ya está a nivel de la Corte Suprema, ¿hay una asistencia social o asistente o asistenta social de la Corte Suprema que también es la única? No, la Corte Suprema no tiene asistentes sociales. Ya, o sea, no hay más, porque nosotros teníamos en la documentación de resumen una que me daba la atención, que se hablaba del asistente social de la Corte Suprema. Eso no existe. No existe. No existe. Debe haber sido el asistente social del tribunal. Claro. De la primera instancia. Así es, perfecto. La Corte Suprema no recibe pruebas, porque es de casación. Así es. Entonces era una duda que va un poco más allá de su presencia, pero siendo usted abogada, creo que era un tema que nos aclaraba el tema. Mis preguntas, señora declarante, han terminado y conmigo las del tribunal, pero antes de cerrar esta fase de su presentación, quisiera preguntarle, señora Karen Atala, si quisiera plantear una declaración final o si nos quisiera, ya lo dijo al inicio de sus respuestas, si nos quisiera plantear algo que es exactamente lo que usted esperaría de este Tribunal Interamericano antes de levantar esta parte de la declaración. Tiene usted la palabra, señora Atala. Sí, me gustaría prestar una declaración final. Supongo que eso se hace ahora o después. Ahora. Adelante. El haber sido estigmatizada dentro del Poder Judicial como la jueza lesbiana, cada vez que resuelve una causa, la prensa dice, la jueza lesbiana conoció tal caso, ya casi estoy pensando adoptar como nombre jueza lesbiana. Me duele mucho eso porque menoscaba mi condición profesional y mi condición de
de madre y de mujer, y todo lo que sufrimos todos, lo que sufren hasta el día de hoy, mi hija más pequeña, la Brujita, no tiene ningún recuerdo de haber vivido conmigo, ni uno. No tiene en su memoria a su madre de cuando estuvo conmigo hasta sus 3 primeros años. La princesita tampoco tiene recuerdos de haber vivido conmigo, ni uno. La única que recuerda cómo era la vida familiar nuestra es la Brujita chica. Ese, para un niño que no recuerde cómo fue vivir con su mamá, es un dolor para ese niño, para esa niña, en el caso de mi hija. Y su mamá no está muerta, su mamá está viva. Y su mamá quiere verlas, quiere estar con ellas, pero no puede. Ese dolor no tiene precio. Entonces, yo quisiera, y se lo digo sinceramente, si la Corte ojalá coja esto y sancione al Estado de Chile, para que nunca más un tribunal de la República se considere censor de lo que es normal o anormal en una familia o en una sociedad. Para que no pase de nuevo que otra madre, como ya está pasando en Chile por esta jurisprudencia, se le vuelvan a quitar sus hijos por su orientación sexual. Eso es lo que quiero decirle a su señoría. Muchas gracias, señora Karen Atala, nuevamente por su presencia esta mañana en este tribunal, por sus respuestas, por su declaración final, que da elementos muy útiles a la Corte para su deliberación posterior. Está usted invitada a permanecer en la sala si usted así lo desea, y procederemos entonces al examen del primer perito, y le pido al señor secretario que se sirva a llamar al perito Juan Carlos Marín. Adelante, señor perito. Señor secretario. Gracias, presidente. Juan Carlos Marín. Buenos días, señor perito. Le solicito manifestar ante la Corte su nombre. Micrófono, por favor. Bien. Perdón, mi nombre es Juan Carlos Marín González. Gracias. Nacionalidad y lugar de residencia. Mi nacionalidad es chilena y resido en México. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente la pregunta que se le formula, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se informa al señor perito que fue citado para informar al tribunal sobre el uso del recurso de queja en Chile y el uso excepcional del mismo. Se informa al perito que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Solicito al perito que se ponga de pie para que el señor presidente le tome el juramento de rigor. Señor perito, ¿jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia? Lo juro. Puede tomar asiento. Gracias. Bienvenido, señor perito, a este tribunal. Gracias por comparecer a esta citación que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como usted sabe, antes de que se proceda a las preguntas por las partes y eventualmente por el tribunal, puede usted formular una declaración inicial sobre el tema de su peritazgo, de manera que le doy para ese efecto la palabra que la tiene en este instante, señor perito. Adelante.
Señor presidente, muchísimas gracias. Buenos días, honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos. Buenos días a todos los presentes. Deseo manifestar que mi exposición breve de 10 minutos se dividirá en dos partes. En la primera, deseo explicar de manera sucinta el nacimiento y evolución que tiene el recurso de queja en el ámbito del procedimiento civil chileno, y en la segunda parte deseo referirme en concreto al recurso de queja que ha dado lugar a este procedimiento. Bien, partiendo con la primera parte de mi intervención, es bueno tener conocimiento de que Chile, al igual que el resto de los países de Iberoamérica, una vez alcanzada la emancipación de España, procede a dictar las respectivas leyes locales, las leyes patrias, que van a ir reemplazando y desplazando paulatinamente al viejo derecho español. En este sentido, los primeros códigos que se dictan en la República de Chile son los códigos sustantivos 1855, 1865, respectivamente Código Civil y Código de Comercio, y durante el siglo XIX no tuvimos códigos de procedimientos, ni penal ni civil, los que debieron esperar hasta el siglo XX, inicios 1902, con vigencia 1903, el Código de Procedimiento Civil, y 1906, el Código de Procedimientos Penal. En este contexto, en el siglo XIX, en el año 1875, sí se dicta una ley importante para esta materia que nos reúne, que es la Ley de Organización y Atribución de los Tribunales, que regulaba precisamente cómo se iba a organizar lo que hoy día podríamos llamar el Poder Judicial chileno, y en el artículo 69 de dicha ley previó una facultad para las Cortes de Apelaciones similar normativa hubo para la Corte Suprema en el artículo 102 de la referida ley de 1875, en que las Cortes de Apelaciones podían sancionar las faltas o abusos que los jueces de letras cometieran en el ejercicio de sus funciones. Esa institución se denominó queja, sin ningún calificativo. La queja, en esta queja del artículo 69 de la ley de 1875, tenemos el germen, la semilla, de lo que posteriormente va a ser el recurso de queja. ¿Cómo se dio esta evolución? Para graficar esta evolución es bueno tener presente la relación que existe y que es importante tenerla en mente siempre entre el recurso de casación en el fondo y el recurso de queja. Me explico. Nosotros durante el siglo XIX en Chile no tuvimos recurso de casación en el fondo. El recurso de casación en el fondo recién se consagra en nuestra legislación cuando entra en vigor el Código de Procedimientos Civiles el año 1903, como he señalado. Por lo tanto, de una u otra forma, no era clara la ubicación que tenía la Corte Suprema durante el siglo XIX. Es decir, nosotros en términos generales teníamos juicios en primera instancia y juicios en segunda instancia, juez de letra y Corte de Apelaciones. La queja comenzó paulatinamente a devenir en un ámbito más jurisdiccional y no disciplinario, como era su origen, porque estaba previsto dentro de las facultades disciplinarias de los jueces, porque cuando esa falta o abuso en el ejercicio de sus funciones era cometida en una resolución jurisdiccional, parecía también de justicia que no solo se sancionase disciplinariamente al juez, sino que algo había que hacer con la resolución judicial que se había dictado con esa falta abuso. Por lo tanto, comenzó una interpretación jurisprudencial, sobre todo de los tribunales superiores de justicia, en que vieron que cuando esa falta o abuso era una resolución jurisdiccional, se podía también modificar dicha resolución jurisdiccional. Se podía, en último caso, invalidarla. Bien. Así nace y así comienza a evolucionar el recurso de queja en Chile. Ahora, en el siglo XX, la pregunta pertinente de lo que uno podía haber esperado era que una vez que se consagra el recurso de casación en el fondo, principalmente y también en la forma, el recurso de queja hubiese declinado, porque el recurso de casación en el fondo
entregaba lo que era la facultad principal de la Corte Suprema chilena, que era una Corte de Casación. Por lo tanto, la manera de uniformar la interpretación de la ley se le había entregado a través de este recurso. Ahora, eso no sucedió en la práctica. Lo que sucedió en la práctica fue todo lo contrario. En esta especie de lucha que hubo entre el recurso de queja y el recurso de casación, se fue imponiendo el recurso de queja, paulatinamente, y esto es lo curioso, sin ninguna regulación legal, sino simplemente a través de distintos fallos que iban emitiendo los tribunales superiores de justicia. Esto fue objeto de fuertes críticas por la doctrina procesal chilena, porque en ese entonces el recurso de queja no tenía tiempo para interponerse, no se daba audiencia a la contraparte, en fin, no había ninguna de las garantías que rigen un debido proceso en los términos que hoy lo entendemos, ¿no? ¿Por qué la Corte Suprema principalmente no utilizó el recurso de casación en vez del recurso de queja, obteniéndose los mismos resultados? Yo creo que aquí se produjo una complicidad entre el foro, o sea, entre los abogados y los tribunales superiores de justicia. Me explico. El recurso de casación, en el fondo, ideológicamente, por la ideología liberal que está detrás, fue un recurso en extremo celoso, de derecho estricto, y que fue además interpretado de manera extremadamente rigurosa por la Corte Suprema chilena. Por lo tanto, eso pronto produjo un desincentivo en los abogados que litigaban en el fondo. Hacer un recurso de casación en el fondo era complicado, a veces incluso se desechaba por cuestiones nimias que hoy día claramente serían un atentado al debido proceso, porque por ejemplo no indicaba una S final si había entablado recurso de casación en el fondo y en la forma, sino decía los recursos se desechaban, cosas así. Bien, esto lógicamente produjo en el foro un retraimiento en la aplicación del recurso de casación en el fondo, respecto del cual no teníamos experiencia por lo demás, y los abogados comprendieron que obteniendo el mismo resultado con el recurso de queja, que ya se había institucionalizado en cuanto a invalidar la resolución jurisdiccional, prefirieron aquel. Y en el caso de la Corte Suprema, esto es una cosa digna de análisis tal vez sociológico, jurídico, la misma Corte que era en extremo celosa con la aplicación del recurso de casación en el fondo, era en extremo laxa con la aplicación del recurso de queja. ¿Por qué? Porque el recurso de queja, al haber sido de creación jurisprudencial, fue un recurso, y esta palabra me gustaría poner énfasis porque voy a volver un poco más adelante sobre ella, tuvo una aplicación extraordinariamente discrecional, enormemente discrecional. Los estudios de la época, años 30, 40, 50, muestran que la Corte a veces por las mismas razones acogía o desechaba. Bien, pero esto marca la impronta de lo que es el recurso de queja en Chile. Ahora, en el año 1943 se dicta el Código Orgánico de Tribunales, se refunde aquella ley que refería al comienzo de 1875 con una serie de modificaciones que se habían hecho en ese entonces y surge el Código Orgánico de Tribunales. Y aquí se plasma lo que había sido esta creación jurisprudencial con dos instituciones que ahora ya van a ser diversas. La queja, que queda simplemente para abusos cometidos por los jueces, no al dictar resoluciones jurisdiccionales, y el recurso de queja. No, tampoco es una regulación amplia ni exhaustiva, ni mucho menos, tampoco se menciona mucho en el artículo 545, pero se entendió que allí estaba consagrado, se entendió que el recurso de queja ahora tenía una consagración legal, aunque mínima, y esto incluso llevó a que su regulación procedimental fuese hecho por la propia Corte Suprema en el año 1972 a través de un auto acordado. Ahora bien, la fisonomía de lo que ya teníamos como recurso de queja indicaba que el mismo era un recurso esencialmente disciplinario. Estaba previsto en el Código Orgánico de Tribunales, en el título 16, dedicado a la jurisdicción disciplinaria. No era un recurso jurisdiccional, no estaba previsto, nunca lo estuvo, ni lo está en el Código de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, siempre la crítica que se espetó a la aplicación discrecional de este recurso era que se había soliviantado la forma normal de proceder en la procedencia de los recursos jurisdiccionales, reemplazándose por este recurso disciplinario, que tenía como primer propósito sancionar al juez y como segundo, si eso se producía en una resolución jurisdiccional, producir su invalidación. Esta situación, más o menos, en la cual yo diría que existe pleno consenso en Chile,
se mantuvo hasta 1995. Como ustedes saben, nosotros tuvimos un largo periodo de invierno en la década del 70-80 y en ese tiempo ya no hubo más posibilidad de seguir discutiendo sobre el alcance de esta institución. Pero recobrada la democracia en 1990, al poco andar, en 1995 se dicta una importante ley, la ley 19.374, y esta ley tuvo como principal propósito terminar con esta situación que había llevado al recurso de queja. Y fíjese lo importante de esto. En ese instante, tanto el mensaje como la discusión, como el informe que emite la Suprema Corte al respecto, son claros en decir que el recurso de queja se ha transformado de facto, de hecho, en una tercera instancia no prevista en nuestra legislación, que su utilización es muy discrecional. ¿Y qué es lo que hay que hacer? Lo que había señalado al comienzo. Hay que fomentar la aplicación del recurso de casación al fondo. ¿Cómo? Desformalizándolo. Debemos de formalizar uno y debemos de establecer requisitos que hagan prácticamente inaplicable el recurso de queja. Eso fue lo que pasó del año 1995 y esa es la situación que se mantiene al día de hoy. Señor presidente, me avisan que me queda un minuto. Quisiera pedirle si me puede dar 2 para poder esbozar brevemente mis comentarios en relación con el recurso. Puede proceder para culminar, señor presidente. Gracias, señor presidente. Bien, voy rápidamente a la segunda parte. ¿Qué pasaba en materia de familia y qué pasó con el recurso de queja que nos tiene reunidos en esta sesión? Bueno, en materia de familia, la ley que rige el procedimiento que origina el recurso de queja era la ley 16.618 del año 1967, hoy en su mayor parte abrogada, y esto es muy importante. La ley tenía, en el artículo 37 señalaba que en los juicios de menores solo serán admisibles los recursos de apelación y queja. Por lo tanto, y yo entiendo que en Chile nadie entendió que después del año 95 este recurso de queja que aquí se menciona había sido derogado. Por lo tanto, la práctica siguió, pese a las cortapisas que se pusieron al recurso de queja, la práctica, al menos en materia de familia, siguió utilizando el recurso de apelación para la sentencia de primera instancia y el recurso de queja para la sentencia de segunda instancia. Desde esa perspectiva, había una habilitación normativa en el propio artículo 37, donde se produce, en mi concepto, el error grave en haberse acogido el recurso de queja por la Corte Suprema. No porque este no fuera procedente y no porque no pudiera invalidar la resolución, que había quedado de manera confusa redactado en el actual artículo 545, sino en que el actual 545, con vigencia del año 1995, establecía que la única finalidad del recurso de queja era corregir una falta o abuso grave cometido en una resolución jurisdiccional. Y por lo tanto, la pregunta central era cuál era esa falta o abuso grave cometido en esa resolución jurisdiccional. Y si uno ve el fallo de la excelentísima Corte Suprema de Chile, comprueba que esa falta o abuso grave en este ámbito del que ahora nos aboca procesal está dicha en términos paladinos, muy prístinos, considerando 15º, ya avanzados en el 13º, 14º y en el 20º. Y aquí lo que hace la Corte es volver a la peor práctica que habíamos tenido del recurso de queja y que se debió haber eliminado, esa fue la intención en 1995, que era no convertir al recurso de queja en una tercera instancia. No se podía, como lo dice por lo demás el voto de minoría, entrar a ver todas las cuestiones de hecho y de derecho debatidas. Y aquí lo que hace, y el 15º es muy claro y el 20º palmario, en que lo que hace la Corte es altera la forma como los jueces de instancia valoraron la prueba. Y eso es una cuestión vedada a la Corte Suprema, tanto en casación en el fondo como en el recurso de queja. No pueden entrar a cuestionar la forma como se valora la prueba por los jueces de instancia, y en el 15º la Corte dice que tiene mayor importancia la prueba testimonial sobre la prueba pericial. Eso es una cuestión privativa, exclusiva de los jueces de instancia, primera y segunda instancia. Más aún, y con esto termino, señor presidente, para no abusar, más aún si la propia ley de menores, a esta que he referido, en el artículo 36, señalaba textual: el juez de letra de menores, no la Corte Suprema, el juez de letra de menores, en todos los asuntos de que conoce, apreciará la prueba en conciencia. Esto es, el régimen de valoración de la prueba sometido en el que rigió este procedimiento que nos convoca, entre la posibilidad de prueba legal o tasada, sana crítica
o libre valoración o apreciación en conciencia, optó en esos años por el régimen más abierto, más libre para los jueces, situación que no podía ser controlada ni por el recurso de queja, ni por el recurso de casación en el fondo, por la Corte Suprema, respecto a lo cual tengo aquí a vuestra disposición más de 60 sentencias de la Corte Suprema, donde es muy clara en señalar que eso es privativo de los jueces de instancia. En resumen, creo que el recurso se usó mal porque se volvió a la peor práctica, que era la discrecionalidad. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor perito, por su declaración introductoria. Fueron los representantes de las presuntas víctimas quienes lo ofrecieron a usted como perito en esta causa, de manera que corresponde, en primer lugar, a la representación de las presuntas víctimas formular las preguntas. Entiendo que será el señor Cox, por la forma en que ya está distribuido el micrófono. Tiene la palabra. Con su venia, señor presidente, y de este honorable tribunal. Doctor Marín, le voy a pedir dos cosas. Acuérdese que somos chilenos y estamos en Colombia y hay intérpretes. Por lo tanto, le voy a pedir que hable un poco más pausado, el paso por México lo ha hecho bien, y un poco más modulado, para que los intérpretes puedan efectivamente cumplir adecuadamente su función. Sí, lo que pasa es que 10 minutos es poco. Yo sé. Dicho lo anterior, ¿nos puede decir usted, abogado, de dónde es? Sí, yo estudié Derecho en la Universidad de Chile entre 1985 y 1989. ¿Me puede decir, y puede informar, perdón, al tribunal, dónde se doctoró usted? Sí, posteriormente yo me fui a estudiar a España, a la Universidad Carlos III de Madrid, donde obtuve el grado de doctor con summa cum laude por unanimidad el año 2001, en septiembre de 2001. Muchas gracias. Usted informó que reside en México, es decir, usted no vive en Santiago. No, la última vez que viví o que residí en Santiago de manera permanente fue el año 2007. 2006, 2007, y de ahí me trasladé nuevamente a México. No obstante eso, ¿cuál ha sido la vinculación suya, por ejemplo, con el Ministerio de Justicia de Chile? Sí, bueno, en tiempos modernos, en verdad, la residencia creo que no tiene tanta importancia para estar al día de lo que sucede y los conocimientos que están pasando en la materia que a uno se interesa y respecto de la cual uno profesa un expertise. Tuve la suerte de trabajar con el Ministerio de Justicia bajo la presidencia de la presidenta Bachelet y colaborar primero desde la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile en la elaboración del anteproyecto del nuevo Código Procesal Civil y posteriormente en el denominado Foro de la Reforma Procesal Civil, que culminó en mayo de 2009 con el envío del proyecto de ley al Congreso de la República, ¿no? Y constantemente estoy emitiendo opiniones y trabajando con estudios y con despachos de abogados en Chile. Soy profesor en la Universidad de Chile, si bien ad honorem, y no ejerzo de manera constante la cátedra, y mantengo vínculos importantes con mi país porque uno nunca sabe lo que le depara el destino y hasta cuándo lo van a querer en México, ¿no? Gracias, doctor. Usted estaba informando, ilustrando a este honorable tribunal respecto de la reforma del año 95. Me gustaría si le pudiese informar a este honorable tribunal si en aquella oportunidad la Corte Suprema informó respecto de que solo el 3% de los recursos de queja que se interponían, pero que quería mantener esta facultad, cito textualmente, y usted me corrige si eso es correcto o no, para enmendar cuando se producían verdaderas injusticias. ¿Es eso efectivo, doctor Marín? Bueno, me gustaría